De verdad, muy importante que para nosotros como pediatras nos inviten a estos espacios, Germán, porque siempre he creído que la pediatría, la salud mental y la salud pública estamos entrelazados además por las neurociencias, como tú muy bien lo explicaste ahora. De verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Cuando Germán me invitó y me dijo, quiero que dictes una conferencia y quiero que se llame ¿Cómo volver a su hijo adicto?, quedé un poco en pánico y lo comentaba hace poquito con Catalina, porque decía, bueno, usualmente trato de poner mis títulos en positivo, pero sí fue todo un reto el poder responder a esa pregunta en el contexto de una conversación con colegas, con padres de familia, con personas del sector de educación, en donde a todos nos une ese interés común de cómo hacer para que los niños, las niñas y los adolescentes sean felices, que creo que finalmente es el propósito de todos nosotros en este mundo profesional. Quise traer a manera de contexto un par de cifras que esta mañana nos explicaba el doctor Luis Jorge Hernández, y quiero resumirlas como en 3 preguntas. ¿Quiénes están consumiendo? ¿Quiénes consumen más? Los hombres consumen mucho más que las mujeres, sin embargo las mujeres también consumen y cada vez más. ¿Cuáles son las edades en que más frecuentemente están consumiendo nuestras niñas, niños y adolescentes? Bueno, a partir de los 18 hasta los 24 son adolescentes cerca a la adultez y adultos jóvenes quienes más lo hacen, pero miren esas cifras, lo que ocurre entre los 12 y los 17 años, en que ya están consumiendo, por lo tanto, algo importante está pasando antes de los 12 años. Y las condiciones de vida de las personas que consumen. Y esta mañana nos decía Luis Jorge que más del 60% de quienes están en las estadísticas que consultan con los psiquiatras son las personas estrato 1, 2 o 3, principalmente estrato 1 y habitantes de calle. Pero cuando vamos a ver los números, en dónde están las personas que más consumen, están en los estratos 4, 5 y 6. ¿Será que el estigma, el estereotipo a ciertas personas no nos deja consultar oportunamente? Eso es bien interesante porque ¿por qué consultan más en un lado y consumen más en el otro? Y ustedes ayer estuvieron trabajando fuertemente el tema de qué está ocurriendo con las drogas lícitas e ilícitas, en donde el verdadero problema de las unas y de las otras pues es en que el exceso del uso de las unas y de las otras. ¿Qué ocurre con el exceso de uso de tabaco? Que además es el que más castigan jóvenes y adolescentes. El uso de tabaco es muy mal visto, lo castigan fuertemente, pero el vapeo es casi universal en estas mismas edades y no hay una conciencia de que es lo mismo absolutamente. ¿Qué ocurre cuando para nosotros los pediatras el alcohol decimos, Dios mío, esto está asociado claramente a accidentes, a toda clase de problemas en los que se meten niños, niñas y adolescentes? Y pues ni se diga cuando ya el uso de drogas ilegales se convierte en algo normal. Entonces es acá donde yo trataba de empezar a responder esa pregunta, que era el gran reto de la conversación de hoy, y es, ¿qué abre la puerta en las familias, en la cotidianidad, en los colegios, para que las drogas entren a la casa, con nuestras niñas, con nuestros niños en el colegio? Y es cuando padres, madres y cuidadores, y los cuidadores somos de alguna manera pediatras, profesoras, profesores, las personas que pasamos el mayor tiempo con los niños, y es que no sabemos cómo hacer para prevenir. Y es un tema que ahorita lo voy a desarrollar un poco cuestionando también lo que nosotros mismos recomendamos muchas veces en la consulta. Es fácil decir que en las familias no se habla de lo que efectivamente se necesita. Hay muchas situaciones, el desconocimiento, no sabemos cómo abordar las conversaciones, trabajamos todo el tiempo para que nuestras hijas y nuestros hijos puedan tener unas mejores condiciones de vida, una mejor educación, no estamos normalmente juntos en la casa. Creo que eso es algo que en muchos escenarios se habla, que se perdió el almuerzo y la comida juntos porque llegamos a destiempo, digámoslo así, a la casa. El tráfico influye, son tantas cosas, no solamente el no querer llegar, sino son muchísimas situaciones de la vida real de hoy en día la que no nos permite estar juntos permanentemente.
Y bueno, y lo otro es que informarnos sobre el tema de drogas y sobre los temas complejos es una tarea que nos corresponde. Y es una tarea que nos corresponde a todas y todos, no solamente al último nivel cuando ya las cosas están terribles y llegamos a los extremos de lo que ocurre aquí. Entonces, ahora además que está tan de moda el tema de la prohibición en Colombia, que sale la norma de la prohibición del castigo físico y de las humillaciones y demás, en que empezamos a profundizar en todo el tema de crianza y de cómo abordar la educación de nuestras hijas y nuestros hijos de una manera distinta como nos educaron a nosotros, vienen esas frases humillantes que muchas veces son la herramienta que tienen papás y mamás porque así los educaron. Y son esas frases que lo vuelven a uno chiquitico o chiquitica. Y es que definitivamente tú no sirves para nada, ¿no? Vamos a volver a empezar. Es que de eso tú no sabes nada. Tú no opines de eso que tú no sabes de eso. Déjanos que estamos hablando entre adultos. O como usted solo hace lo que dicen sus amigos, o porque si tu amiga le dice que si se tira de un quinto piso, entonces usted se tira, que es como una frase muy, muy clásica, que ya casi se vuelve caricaturesca. Y que no lo vea fumando, ¿no? Porque si no se va de esta casa, porque en esta casa se cumplen normas, o porque si sigue así lo he de ver debajo de un puente o en un semáforo pidiendo plata, en fin, una cantidad de frases que se vuelven coloquiales, pero que llegan al fondo del alma y que efectivamente el sentimiento que pueden tener niñas y niños frente a esto es de soledad, de efectivamente no tengo piso. Si estos son mis papás, que son los que me quieren, los que me apoyan, los que me pagan el colegio, los que me dan la comida, y si yo sigo como voy en las dificultades en las que estoy, me voy a quedar sin piso, sin solidez, pues la sensación es absolutamente triste y de aún mayor soledad. Cuando nosotros nos vamos a buscar en la literatura cómo hacemos, cuáles son entonces los factores de riesgo, cómo vamos a prevenir los que va a pasar acá, pues encontramos infinidad de listas que casi siempre son muy parecidas. O sea, siempre encontramos todo el tema de hay que procurar la autoestima de los niños y las niñas. La autoestima es una palabra gigantesca que nos pesa un montón. Y ahorita voy a hablar un poquito más de ese tema. El ejemplo, ¿qué pasa en la casa? Cuando decía Germán que tenemos niñas y niños tomando para sentirse valientes, también tenemos un tema cultural fuertísimo. En muchas zonas de Colombia, como la iniciación a la adolescencia es que el papá invita al niño principalmente a que se emborrache y tiene que aprender a ser un varón. Y eso es parte de la cultura, es fuertísimo y lo identifican con ser como su papá, con ser grande, y es un tema cultural muy difícil de derribar, muy difícil de tocar, pero que es una realidad. Y como decían ahora, esto también abre puertas de la posibilidad de usar todo tipo de sustancias, porque además pues cada vez somos más hombres o más fuertes o más grandes en ese sentido. Un tema importantísimo y son los factores sociales. ¿Qué pasa alrededor del colegio? ¿Qué pasa alrededor de la casa? Y es la posibilidad pues, de adquirir alcohol, drogas, etcétera, y cuando es más fácil adquirirlas, pues es más fácil poder tener todo este tipo de problemas. Aquí, esos decálogos que salen y que son interesantes y que son muy bien trabajados, estas son las recomendaciones para prevenir a sus hijos el consumo de drogas. Esto es un afiche mexicano que me encontré realmente buscando ahorita la presentación, y bueno, y viene todo el tema de ¿es fácil o no cumplir con estas cosas si uno se pone en la situación de su vida real? Y digámoslo como papá o mamá, aunque además seamos pediatras, aunque además seamos psiquiatras, aunque además seamos profesores, profesoras. Entonces hay que empezar por el ejemplo, hay que conocer las amistades, claro. Toda la literatura nos dice que la presión social en la edad adolescente sobre todo funciona muy bien para que los adolescentes no tengan las herramientas de poder decir sí o no, pero ¿cómo se hace? Cuando uno dice, listo, mira, toma el decálogo, léetelo y en tu casa ten una casa perfecta y una relación perfecta con tus hijos. Y no es fácil. Otra pregunta, ¿a qué edad debo empezar a hablar? Y aquí puse a propósito con mi hija, porque acuérdense que las niñas también empiezan con el uso de sustancias.
Y entré en pánico cuando el doctor Cote hizo la pregunta de si es ético o no hablar de esto desde la primera infancia. Y mi conferencia se trataba de que por favor hablemos con los niños desde antes de los 8 años. Yo dije que diga que sí puede, porque imagínense. Entonces, hacia los 8 años pueden empezar las preguntas. Hacia los 8, entre los 10 y los 12, vimos que a los 12 ya están consumiendo, o sea, nos damos cuenta que entonces desde antes están expuestas o expuestos. Las drogas empiezan a coquetear desde muy chiquitos, lo ven en televisión, lo ven de los más grandes, los amigos y las amigas en el colegio. Esas nuevas relaciones que ya no dependen de nosotros como en el preescolar, que todas las mamás vamos a las piñatas con las niñas y los niños y ya uno empieza a saber como a cuál niña voy a invitar y a cuál no voy a invitar a la casa pasado mañana, pues entran a primaria y al colegio y ya hacen sus amigos, entran en su grupo social y pasan cosas que ya no están bajo nuestro control, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para darle herramientas efectivamente a nuestras niñas y niños? Y claramente es una conversación difícil, no es fácil. A uno le dicen, tienes que hablar con tu hijo y con tu hija sobre drogas, tienes que hablar con tu hijo y con tu hija sobre sexo, tienes que hablar con tu hijo y con tu hija de un montonón de cosas que uno ni sabe y que tampoco tiene las herramientas para cómo empieza una conversación de este estilo, uno cómo pone el tema, temas tan complejos, tan difíciles en la vida real. Y miren que para nosotros como pediatras y en la puericultura, cuando estamos haciendo toda esta educación en salud, pues también debemos empezar a ver cómo le vamos a dar herramientas a papás y mamás para que puedan enfrentar y abordar todas estas conversaciones que sí salvan vidas y que sí ayudan de verdad a nuestras hijas e hijos a pensarlo, aunque no nos lo digan en ese momento. Ellos en ese momento nosotros creemos que no nos están parando bolas, pero sí es importante poder mostrarles a nuestras hijas, hijos, pacientes, alumnas, alumnos, que nos importan y que es una preocupación real, porque es una realidad del mundo a la que ellos y ellas están expuestos. No estamos juzgando que tú como persona vas a ser un drogadicto o una drogadicta, sino que están expuestos a una realidad en el mundo en donde por sus manos van a pasar las drogas, por sus manos va a pasar el alcohol. ¿Y cómo va uno a poder decir que no cuando ya nos contaron ahorita que las neurociencias nos dicen que la madurez cerebral se adquiere casi entre los 24 y los 26 años? Tenemos una corteza prefrontal que solo madura hasta esa edad, entre los 24 o 26 años tenemos la capacidad de filtrar, ¿no? La corteza prefrontal es algo así como el ejecutivo de nuestro cerebro, el que nos dice si se hace, no se hace y nos permite tomar decisiones de una manera adulta. Y si nos devolvemos a la diapositiva de factores de riesgo, estamos pidiéndole a las personas de 12, de 15 y de 16 que tomen decisiones adultas. Y es que tienes que autocontrolarte, tienes que saber decir que no, tienes que aprender a comportarte y resulta que el cerebro todavía está en formación y no necesariamente siempre se tienen las herramientas para decir sí o para decir no. Y la presión social influye muchísimo para la toma de decisiones. Entonces, digamos que hay ciertas recomendaciones para empezar estas conversaciones difíciles. Y es un poco sí mostrarles nuestra preocupación por la persona, pero no poner en la persona el problema. Es un poco la recomendación que tratamos de dar para empezar estas conversaciones. Cuando ya nuestras hijas o nuestros hijos han enfrentado y lo han reconocido como una realidad de ellos, o sea, sí estoy consumiendo, y muchas veces ellos elevan conciencia rápidamente, el miedo de decirlo es muy grande, porque tienen mucho miedo a que se les juzgue y se les señale, como en esa diapositiva en que todos los dedos estaban contra él o contra ella a los 14, a los 15 años. Y la soledad es inmensa. Entonces, todo lo que implique acompañar y estar cerca y darle piso y solidez a nuestras hijas y nuestros hijos es importante. Por supuesto, si identificamos alguna situación, tenemos de la mano nuestros colegas de psiquiatría infantil y psicología, que debemos tener equipo, y nosotros como pediatras sí deberíamos estar en permanente capacitación en estos temas de salud mental para saber cuándo es el límite, porque muchas veces nosotros tampoco lo tenemos tan claro. Nosotros, ¿qué
¿qué pedimos en nuestras consultas desde que los niños son muy chiquitos, desde que son unos bebés? Y es que aprendan a reconocer lo que están sintiendo. Al comienzo lloran porque están desesperados y nosotros podemos ayudarles. Sí, estás bravo o tienes hambre, está haciendo calor y para todos es incómodo el calor. Todas esas, poder identificar lo que se está sintiendo desde muy niños y muy niñas contribuye a que puedan conocerse y saber qué les fastidia más y qué les fastidia menos o qué les gusta más y cómo se puede uno sentir más tranquilo. Estoy hablando desde los 2, 3, 4 años, incluso desde que son bebés. Algo dificilísimo, la asertividad. O sea, cuando se llega a la casa, le echaron del trabajo, el tráfico está horrible, no hay plata, la plata no alcanza, hay que pagar la mensualidad y le piden al papá y a la mamá ser totalmente asertivos para comunicarse con los hijos. No es fácil, no siempre es fácil, pero existen herramientas para uno aprender habilidades de comunicación, para uno poder tener conversaciones más asertivas. Y lo que sí podemos también favorecer son esas habilidades sociales de nuestras hijas e hijos, es decir, participar en temas de deportes. Eso lo sabemos que es un factor protector muy grande, estar en grupos de danzas, en coros, en deportes, en actividades grupales en donde sean sus espacios propios, porque además están ellos identificándose como personas, en donde esos héroes que eran papá y mamá como hasta los 8 o 10 años, pues empiezan a decir, ya no quiero parecerme en nada a ti, mientras se van identificando a sí mismos. Todas estas habilidades sociales les ayudan y protegen bastante de poder, de tener que decir que sí muchas veces a lo que no quieren. Y este decálogo de la Cruz Roja me pareció interesante porque dije, aquí están diciendo el decálogo para prevenir adicciones, son como pretextos para iniciar una conversación. Mi sugerencia es, la conversación no es alrededor de las drogas, las conversaciones son alrededor de cómo fortalecer la posibilidad de tomar decisiones, de tener esas habilidades sociales, de tener esas habilidades de asertividad, de reconocer cuando anoche hubo una pelea en la casa, por qué nos equivocamos y cómo lo hubiéramos podido manejar de otra manera. Por ejemplo, hay una cantidad de posibilidades de poder entrar en una conversación, no necesariamente poniendo en el centro lo que el adolescente o la niña o el niño en ese momento están entendiendo como su problema, sino alrededor del problema. Entonces, los factores protectores, como les decía, siempre están relacionados alrededor de esa palabra autoestima, que es como grandísima. A mí me pesa una cantidad cuando dicen es que hay que fortalecer la autoestima, hay que hablar de la autoestima, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, creo que es haciendo lo que los pediatras llamamos la crianza positiva, y es reforzar todas esas cosas buenas o que van a favorecer su felicidad, su tranquilidad, y tratar de minimizar en la medida de lo posible lo que vamos a castigar lo que está como mal, digámoslo así, en el marco de nuestras normas sociales y de comportamiento. Y claramente la familia debe dar ejemplo, en la familia digamos que los comportamientos y la cultura familiar influyen una cantidad en cómo los niños se van a desempeñar, pues todos somos reflejo de lo que aprendemos y de los sitios en donde nosotros estamos. No olvidar el tema de la presión social, es una realidad, y en Estéreo Picnic eso sí que es el espacio en donde las primeras veces ocurren de manera importante. Casi siempre ponemos Estéreo Picnic de ejemplo, incluso por ejemplo cuando estamos hablando de las decisiones de los adolescentes en que prefieren estar con su grupo social que con su familia, decimos es que la abuela cumple 95 años, se va a reunir toda la familia, pero hay Estéreo Picnic y quiero ir a Estéreo Picnic, o sea, sí, pero tu abuela se puede morir y nunca más la vas a ver en la vida, y Estéreo Picnic. Entonces, hay una cantidad de cosas en las que uno sí debe ceder y entender cómo podemos trabajarlo y mejorarlo. Ya terminando, recordar que lo que se ha reforzado durante todo el seminario, claramente las adicciones son un trastorno, son una enfermedad, hay que tratarlas y la deben tratar las personas expertas. Es un tema de psiquiatría, creo que también de psicología, pero sí es una enfermedad, es un trastorno y hay que manejarlo como tal. Efectivamente se van identificando factores biológicos, factores ambientales y una cantidad de factores que hacen que unas personas tengan más opción de decir sí y continuar en la adicción que otras. Y el tema de
el propósito final es reducir el daño, disminuir el daño y que todos estos consumos no sean problemáticos. Yo creo que el objetivo va llegando allá. Aquí existen en general recursos, que es la famosa línea psicoactiva de la Secretaría de Salud, en donde se puede llamar como persona que está en un problema o también como un familiar o un padre o un profesor, y nos dan recomendaciones que pueden ser importantes. Esta sencillamente saqué la foto del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el NIH, porque dan recomendaciones, hay muy buenas páginas y demás, pero pues las recomendaciones siguen siendo un poco las mismas, ¿no? Sepa escuchar, sea asertivo, etcétera. Estas son unas páginas que se recomiendan si uno quisiera como explorar un poco más, en donde además hay muchos estudios de la literatura basada en la evidencia que nos dan muy buenas herramientas para trabajar el tema, quienes quisieran o quisiéramos profundizar en todo esto. Y ya para cerrar, las recomendaciones que el doctor Chaskel daba, y era alrededor de las conversaciones difíciles y cómo las podemos hacer más amables. Él siempre decía, son conversaciones cortas, son conversaciones en donde que debemos preparar, que no pueden ser casuales en la esquina, por allá, porque se me ocurrió y aprovecho y lo digo. No, es algo en donde nuestros niños, niñas, adolescentes, la persona con la que vamos a hablar sienta que estamos preocupados por él o por ella, y que efectivamente vamos a ocupar nuestro tiempo en ellos, pero son conversaciones cortas, cuidar que no suene a cantaleta, y la frase que él decía es: no es carreta lo que se les debe decir, ni debe sonar a modo de cantaleta. Entonces, yo creo que ustedes que estuvieron tanto con el doctor Chaskel lo oyen decirlo, y es la recomendación que se da para todas las personas. Entonces, de verdad, muchas gracias y